En primera instancia, un agradecimiento, señor presidente, por la invitación para poder participar de esta deliberación respecto de lo que viene siendo el boletín 13.555-7. Bueno, yo vengo en representación de la fundación o el think tank Ciudadano Austral. Tengo una pequeña presentación, la cual con todo gusto me gustaría compartir con todos los que se encuentran presentes. Asimismo, por su intermedio, señor presidente, saludarlos, tanto los congresistas como que son los integrantes como tal de la comisión, como también a los que han sido invitados para esta instancia en particular. Eh, ¿Se logra ver? Sí, se ve. Muy bien. Bien, esta disertación la he denominado como tal, con el nombre del boletín y la palabra, o mejor dicho, la pequeña frase, la pretensión confiscatoria. Nosotros somos la Fundación Ciudadano Austral, que permea en la opinión pública las ideas y valores de la sociedad libre y responsable. Somos un centro de acción e ideas que por medio de charlas, tertulias, seminarios y una activa participación en los medios de comunicación local, nacional e internacional, difundimos el ideario para un desarrollo humano integral en la zona sur y en el Chile del siglo XXI. Desde el año 2016 hasta la fecha, nuestra organización ha sido reconocida 4 veces por la Universidad de Pensilvania en el ranking mundial de think tanks en distintas categorías. Pero pasando tal vez a lo que viene siendo la materia, señor presidente, ¿qué establece la Constitución el día de hoy? Tenemos que el artículo número 19, en tanto las normas atinentes, en su numeral 20, tiene nada más y nada menos que lo siguiente a continuación: la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino predeterminado. Asimismo, la misma Constitución, en su artículo 65, corresponderá asimismo al presidente de la República la iniciativa exclusiva para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. La pregunta ¿es más que solo normativa? Sin duda sí. Se trata del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? La preponderancia de la norma como límite a la actividad del Estado y sus órganos como de los particulares. ¿Con esta pretensión confiscatoria se respetaría el Estado de Derecho? Sin duda no. ¿Por qué? La iniciativa es una transgresión a lo establecido en la Constitución que redibuja el esquema de poder en Chile, al margen de la legalidad imperante. Las normas no son y no deben ser opresión institucionalizada, sino la condición que posibilita un coexistir pacífico, colaborativo, deliberativo y plural. La regla y el marco jurídico ha de cumplirse siempre y no puede sortearse, ni los poderes del Estado arrogarse más facultades que las conferidas por la propia Constitución y las leyes, ni aún a pretexto de una circunstancia extraordinaria como viene siendo la pandemia. En cuanto a lo que termina siendo como propuesta tributaria, sin duda alguna es deficiente. Su intermedio, señor presidente, don Andrés Palma, que comenta a propósito respecto de los países de la OCDE, que efectivamente tienen una baja a aplicar el impuesto a la riqueza neta, me permito comentarle que haya durado mucho en algunos países no significa que estos hayan sido buenos o que hayan sido mejores indicios para que efectivamente se pueda aplicar en este caso en Chile. La durabilidad no es igual a la eficacia. Es más,
Yo creo y veo mejores indicios en que se haya dejado de utilizar, porque al final la cuestión es, ¿les habrá hecho mejor? Si yo soy un futbolista y sé que con la pierna derecha le puedo pegar bien a la pelota, no voy a intentar de Rabona algo completamente nuevo y revolucionario porque se supone que las cosas van yendo bien. Y me remito al mismo cuadro que efectivamente se ha establecido de manera previa. Aquí efectivamente se ha propuesto la tasa de impuesto del 2,5 al patrimonio bruto. Como claramente esto ha salido de manera anterior, todos estos países efectivamente han tenido la tendencia a eliminar el impuesto a la riqueza por problemas de diseño, implementación y control. Lo otro sería además, sería un impuesto por una sola vez. ¿Realmente podríamos establecerlo de esta forma? Yo creo que en realidad termina siendo una hipertrofia impositiva. Al final no hay nada más estable que una política transitoria. Ya lo hemos visto en otros lapsos de la historia, que por ejemplo, entre el año 1991 y 1994, el impuesto de primera categoría de manera transitoria se subió del 10 al 15%, o el impuesto de valor agregado del 93 al 95 se subió del 16 al 18%, siendo que además en el 2003 y en el 2006, para financiar el plan Auge, ese mismo IVA fue incrementado del 18 al 19%, todo como una medida claramente transitoria. Eh, También el impuesto de primera categoría fue modificado nuevamente entre el año 2010 y 2012 para la reconstrucción tras el terremoto, y la modificación fue del 17 al 20%. ¿Cómo podemos evaluar que no se alcance tributariamente niveles confiscatorios? Porque al final estamos siguiendo una senda en la que claramente cada vez hay más recaudación de impuestos. La fuga de las mayores riquezas a países más competitivos tributariamente es un hecho fáctico que va a suceder tarde o temprano si es que ya no estamos en esa realidad. Esta es nada más la comparación de Chile respecto del año 2015 con el 2019. Miren la cantidad de los impuestos, nada más y nada menos que 72 más que en un periodo de cuatro años antes. Y estos son datos del Banco Mundial. Entonces, en cuanto a esto, efectivamente, estamos siguiendo una senda que no nos está llevando hacia el progreso y hacia el desarrollo. Esto, además, con todo lo anterior, levanta dudas razonables respecto a la transitoriedad de este impuesto. Reitero, no hay nada más estable que una política transitoria. Además, se tiene, sí, por supuesto, que efectivamente todo esto tiene una razón ideológica. ¿Por qué? Se basa en la creencia de la redistribución de los recursos, y para la cual la riqueza no es creada por sus dueños, sino que es de alguna manera puesta en las cuentas bancarias. Nadie debe ser visto como un animal de sacrificio usado para los momentos de crisis, así lo demanda el pueblo, y esa es la interpretación de los políticos. Todos deben ser respetados, su integridad, dignidad y propiedad, que inicia en el propio cuerpo y se extiende a todo lo creado. Es preocupante ver que algunos congresistas, señor presidente, planean llevar adelante malabares constitucionales para usar la fuerza del Estado, proponiendo así impuestos aún más altos a empresarios, a quienes con un verbo resentido eventualmente denominan los ricos. Y sin embargo, los resultados, lejos de ser buenos para la sociedad, terminarán afectándola negativamente. Este tipo de decisiones no solamente hacen que los empresarios busquen otros horizontes para sus empresas, sino que limitan las posibilidades de inversiones favorables para el país, que como tanto odia a los ricos, odia el éxito y por consiguiente podría estar condenándose al fracaso. Valdría la pena recordar a Ayn Rand en su obra Cumbre, La rebelión de Atlas, cuando bajo el personaje de Danny Taggart expresa: nada puede hacer que sea moral destruir a los mejores. Uno no puede ser castigado por ser bueno. Uno no puede ser penalizado por su capacidad. Si eso es lo bueno, entonces más nos vale empezar a masacrarnos los unos a los otros, porque no hay ninguna bondad en absoluto en el mundo. No se puede promover la igualdad empeorando la situación de quien tiene más. Yo no puedo igualarme a Alexis Sánchez rompiéndole una pierna a Sánchez. Si yo quiero igualarme con Alexis Sánchez, tengo que volverme mejor,
Tengo que tratar de igualarme en ese sentido a nivel de capacidad con Alexis Sánchez. ¿Y tú qué propones? Bueno, aumentemos la eficiencia del gasto público. No todo depende de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta. Veamos las noticias actuales en cuanto a Chile. Todo lo que viene siendo a nivel de progreso en todo esto. ¿Qué es lo que tenemos en cuanto a todo? Deuda externa de Chile no para de subir, ya equivale al 71,8% del Producto Interno Bruto. Chile es el segundo país del mundo que más subió impuestos a empresas en 2 décadas. Al final, lo que se trata es buscar reforzar una narrativa fracasada para ocultar la expoliación a quienes en sus hombros cargan a la sociedad gracias a la producción y el éxito de los emprendimientos e iniciativas que se mantienen. Que se proponga hacer lo mismo entonces, pero con los sueldos de los congresistas, que dejen de ganar indulgencia con escapulario ajeno. Debe ser muy cómodo ser dadivoso, solidario y justiciero social con el dinero ajeno. En nuestros días vemos con preocupación cómo para ganar popularidad y estar acordes a la opinión pública, sin importar las consecuencias a futuro, llevan adelante iniciativas que violan los derechos fundamentales, como el de propiedad, que más temprano que tarde terminará afectando a todos los miembros de la sociedad. Y crea un precedente terrible, señor presidente, porque si se acepta que un solo individuo, uno solo, sea por cualquier razón o capricho visto como saqueado por la razón que sea, en el futuro nada impedirá que por cualquier razón se, se vea visto como una necesidad o crisis los expoliados, confiscados y saqueados sea cualquiera, sin importar su riqueza, finalmente. Actualmente hay una aristocracia latinoamericana del saqueo. Son todos aquellos que efectivamente tratan de usar el poder para actuar falsamente como si fueran Robin Hood, pero que en realidad están condenando a los países donde llevan a cabo estas iniciativas. Quieren tanto los pobres que los van a terminar multiplicando. La respuesta ante esta situación no es el robo legalizado, sino los incentivos para el emprendimiento y la disminución del intervencionismo de los estados. Al final de las circunstancias que vivimos con respecto al COVID-19, nos daremos cuenta de que en donde más se controló y creció la fuerza del Estado, fue en donde mayores resultaron siendo los estragos. Vale la pena recordar que los estados no pueden enriquecer a nadie, pero sí pueden empobrecerlo, como lo decía de manera muy acertada el profesor Ludwig von Mises. La única solución a todo tipo de crisis, sin importar cuál sea y su contexto, no puede decir, y con el perdón de la expresión, como lo dice Javier Milei, una orgía de gasto público. Tienen que parar o se tiene que parar de meterle la mano en el bolsillo a la gente. ¿Hasta cuándo se va a tener que justificar que falta dinero? Quieren imponer impuestos europeos y nos dan servicios africanos. Nosotros sabemos qué hacer mejor con nuestro dinero que muchos de los que efectivamente quieren redistribuirlo. La prueba está en ver cómo está Latinoamérica, para ver que la fórmula de traspasar el dinero al Estado finalmente no es una buena fórmula. Queremos ayudar a Chile, reduzcamos el impuesto del valor agregado, que al principio era muy bajo y ahora está casi en el 20%. El Estado se ha convertido en una mochila para todos. Sigamos el ejemplo de Estados Unidos. Tras la reforma de rebaja de impuestos, los ingresos de Hacienda subieron incluso un 6,4%. Se redujo la evasión en ese sentido, lo que se llama el efecto Laffer, que ocurrió en la era Reagan. Incluso, según el índice de competitividad fiscal en 2019, Estonia, quien debiera ser nuestro referente, es el país con los impuestos más competitivos del mundo, con un sistema fiscal que, de acuerdo a la Tax Foundation, es el mejor de toda la OECD, implementando un impuesto plano de 20% y reducción del gasto público. Hoy las empresas suecas, finlandesas y de Europa están migrando a dicho país por su simplicidad. Y regularmente se tiene una tendencia a pensar que efectivamente los países escandinavos son los que tienen más fuerte el estado de bienestar, mientras que acá nosotros tenemos una tendencia a no crear un estado de bienestar, sino darle bienestar al estado. Entonces, al final, lo que va a suceder es que, como dice un chiste muy simpático, el sueño de todo buen político es ser como Mickey Mouse, es decir, ser tan simpático que todo el mundo olvide que es un ratón.
El tema es que cuando llegue el desastre, cuando efectivamente se apliquen todas las políticas confiscatorias, las personas que efectivamente son las que producen, crean y desarrollan todo tipo de invenciones que pueden llevarnos hacia el crecimiento, al final la culpa es, es que a la sociedad le dio neoliberalismo. Entonces, al final hay que ser más sensatos y concretos respecto de lo que estamos hablando. No es simplemente buscar dónde y quiénes tienen tanto dinero y dónde lo guardan, dónde lo Don esconden. No, José, sino ¿puede ir acotando su efectivamente intervención y terminándolo, por favor? Porque ya estamos hacer dentro del tiempo. efectivamente ese tipo de verificación. Así que, bueno, muchas gracias. Es todo por los momentos, señor presidente. Muchas gracias a don José Alberto León.